Esta historia comienza con el protagonista muy agotado, porque está recibiendo un entrenamiento bastante duro. Los que lo entrenan, lo felicitan porque ha mejorado mucho en 2 años, y el examen de nivel E ahora le parecerá fácil. Uno también se preocupa de que vaya a destruir todo el recinto del examen, pero el prota dice que aún le falta mucho para alcanzar el nivel de ellos. En otro día, en la ciudad en donde se va a realizar el examen, el prota se dirige al gremio para poder inscribirse. Él le entrega su información a la recepcionista, pero ella lo reconoce y lo llama Rick. También le dice que es Alisa y si se acuerda de ella. Ellos no se ven hace 2 años, pero Alisa dice que la sorprendió verlo renunciar de repente en aquel momento para volverse aventurero. Rick dice que es un poco ridículo hacerse aventurero siendo treintañero y que debió empezar en la adolescencia porque se sube de nivel más rápido. Mientras le cuenta que estuvo entrenando hace 2 años, un tipo se acerca a Alisa y le pregunta si está libre para que se divierta con él. Ella trata de negarse, pero el tipo es muy insistente, entonces Rick le toca ligeramente el abdomen para tranquilizarlo, pero el tipo se desmaya, y Rick dice que debe ser porque bebió demasiado alcohol. Alisa le da su identificación para el examen de nivel E y le desea suerte. Luego, Rinette le pregunta si ya se registró, pero Rick se le queda viendo el pecho, y aunque diga una excusa, ella lo descubre. En el gremio, el tipo que se desmayó tiene la marca de una mano en su armadura, y todos se sorprenden porque es de nivel A, pero Alisa se pregunta si fue Rick. Cuando el examinador se entera que Rick mide 1,74 m, todo parece normal, pero, cuando se entera que tiene 32 años, pone una cara algo extraña. Después, calculan la energía mágica que tienen los aventureros, y el máximo nivel que registran antes del prota es de C alto. Sin embargo, cuando Rick calcula su energía mágica, le dicen que es de nivel F bajo, y aunque los demás se burlan, el cristal se rompe poco después de que él se vaya. En la siguiente prueba, los aventureros tienen que golpear un saco de slime para medir su fuerza, y la encargada les pide que no se contengan porque es muy resistente. Rick recuerda cuando lo hicieron entrenar golpeando un saco de slime dorado, y le dijeron que es lo básico para hacerse aventurero. Él no sabía cómo iba a destruir algo tan duro, pero su entrenador le muestra que puede destruir 200 de esos sacos de un puñetazo, y lo pone a hacer 50.000 puñetazos al día. La prueba comienza, y el primero usa magia potenciadora para dar el golpe. El segundo, es un niño que muestra ser muy presumido, pero los aventureros dicen que es el hijo de un duque muy conocido, y que con tan solo 11 años, su magia es como la de un nivel C. El niño recita un hechizo muy largo, y al parecer, poderoso, pero solo sale una pequeña bola de fuego de su mano. Aún así, él está satisfecho, y el encargado dice que es un prodigio. Rick no está seguro de que esa sea magia de tercer nivel, porque cuando lo hicieron entrenar, sintió que se iba a morir con ese nivel. La prueba continúa, y al fin llega el turno de Rick. Pero, el encargado le pregunta si se hizo aventurero a los 30 años, y también que mejor debe rendirse, porque debió practicar magia cuando era joven para desarrollarla, y su resultado con la bola de cristal fue lamentable. Rick recuerda cuando solo le faltaban 30.000 puñetazos para acabar con su entrenamiento, pero no se rindió y siguió hasta el final. Él admite que empieza demasiado tarde para ser aventurero, pero no le ve nada de malo, y le da un fuerte puñetazo al saco de slime. Todos terminan cubiertos de slime cuando el saco explota, y el niño enojado se pregunta quién es Rick, porque le ha robado todo el protagonismo. Él se calma y dice que se vengará cuando midan la magia defensiva, porque esa es su especialidad. Sin embargo, Rick se ha defendido de hechizos de 4º nivel, con magia defensiva de 1er nivel, y el encargado le pide que use magia defensiva más poderosa, porque ahora usará hechizos de 5º nivel. Rick responde que solo sabe usar magia de ataque y defensa de 1er nivel, pero el encargado piensa que lo está subestimando, y dice que no se contendrá. El encargado recita el hechizo, pero cuando se lo lanza a Rick, él termina bloqueándolo. Un caballero del reino que está cerca observa el hechizo y le pregunta a los encargados qué está sucediendo. Ellos le cuentan que Rick destruyó un saco de slime y que se defendió de magia de 5º nivel, pero el caballero piensa que intentan burlarse de él. También se entera que Rick tiene 32 años y que estuvo 14 años como recepcionista en el gremio Tiger Road, pero le parece extraño que solo haya hecho eso. Cuando termina el examen de ingreso,
Rick siente que ha sacado 100 en el examen escrito, pero se preocupa porque sacó F en la prueba de capacidad mágica. Rinette le pide que no se preocupe, ya que ha mejorado mucho estos últimos años, y todo saldrá bien. El niño llega en ese momento, pero Rick no se acuerda su nombre y se enoja con él. Rick piensa que está perdido y se ofrece para buscar a sus papis. Sin embargo, el niño le dice que arruinó su presentación y comienza a llorar. Su hermana llega y ve que Rick está haciendo llorar a su hermano y le dice que tiene poca vergüenza. Ella dice que se llama Angélica y es la hija mayor de su familia. Su hermano dice que el viejo cuarentón lo está molestando, pero Rick se enoja y les repite que está en sus 30s. Angélica le lanza su guante y lo reta a un duelo, pero cuando Rick recoge el guante porque no quiere que se ensucie, Rinette le dice que ha aceptado el duelo al levantar el guante. Luego, Angélica dice que le dará su merecido a este plebeyo cuarentón, y Rick se pregunta en qué se ha metido. Angélica dice que el perdedor se convertirá en el sirviente del ganador hasta su muerte, y su hermano la apoya para que acabe con Rick. Entonces, ella dice que lo castigará como se merece. Rick le pregunta a Rinette que es un caballero de segunda clase, y ella le explica que es como un aventurero de nivel B. Además, le pide que no sea duro con Angélica, pero Rick está asustado porque él solo es de nivel F. Entonces, Rinette le pide que recuerde todo lo que ha entrenado estos 2 años, pero eso en vez de ayudarlo, lo desanima un poco más. Ella le pide que confíe un poco más en sí mismo, porque el grupo más poderoso del continente lo considera como uno de los suyos. Rick retoma la confianza y le agradece a Rinette por alentarlo. Angélica dice que se contendrá un poco porque solo es de nivel F y que intentará no matarlo. Ella potencia su cuerpo y armas y le pregunta a Rick si podrá seguir su velocidad. Después del ataque, dice que redució un poco su velocidad porque puede ser demasiado para alguien de nivel F, y su hermano grita que en vano no la llaman Angélica el Rayo. Ella dice que la siguiente no fallará a propósito, y usa pies veloces otra vez. Sin embargo, Rick observa que se mueve muy lento y se pregunta cómo es que la llaman Rayo. Rinette le hace acordar de esquivar el ataque, pero Angélica no puede creer que haya esquivado el ataque. Entonces, le dice que lo esquivó de casualidad, pero que no se volverá a repetir. Rick vuelve a ver que se mueve muy lento y piensa que él se ha hecho mucho más fuerte. Sin embargo, Angélica se tropieza y comienza a rodar tanto que se vuelve más difícil de esquivar sus ataques. Rick se queda sorprendido con esa técnica y se siente culpable de haber pensado que se había vuelto fuerte. A Angélica le da mucha vergüenza haberse tropezado, pero lo disimula muy bien y dice que ahora usará pies veloces a un nivel más alto, que solo puede usar 3 veces. Ella se mueve 3 veces más rápido, pero a Rick le sigue pareciendo lenta y esquiva su ataque nuevamente. Angélica dice que solo puede usar 2 veces más ese ataque, pero piensa en atacar seguidamente esta vez. Rick siente que los ataques están durando mucho y piensa en contraatacar la siguiente vez. Angélica usa el último ataque que le queda, pero se vuelve a tropezar y avanza por debajo de Rick rápidamente. Él falla su contraataque y deja destruida gran parte de la arena. La caballera tiene mucho miedo porque el tropiezo la salvó y le pregunta a Rick quién demonios es. Él responde que solo es un aventurero de rango F, que dejó su trabajo hace 2 años, pero Angélica no le cree. Rick dice que ahora sí peleará con todo, pero ella se muere de miedo y le dice que se rinde. También, que lo dejará ganar hoy porque pudo esquivar sus ataques y tendrá piedad con él. Pero, Rick recuerda la promesa que hicieron al principio y Angélica sale huyendo de ahí a toda velocidad. Rinette le dice que ya están por anunciar los resultados del examen y que Broston con los demás no tardarán en llegar. Rick se asusta, pero ella le cuenta que solo quieren ver cómo le va. Entonces, también se preocupa mucho y dice que esto solo le da muy mala espina. Luego, la encargada les dice que se les enviará maná a sus tickets de examen, y si brillan azul, habrán aprobado para participar en el combate simulado, que se hará mañana en la segunda fase. Rick está preocupado, y aunque Rinette trate de darle ánimo, dice que si falla lo harán entrenar el triple la siguiente vez. El ticket comienza a brillar, y Rick se alegra cuando ve que es de color azul. Cuando salen del salón, él se percata de que algo huele muy mal, y un tipo con uniforme se acerca a Rinette queriendo impresionarla.
Él dice que es el hijo mayor de la casa Duque de Yarmuit, los que gobiernan a los nobles del norte, pero a Rick se le hace muy difícil su nombre y dice que lo llamará norteño. Cuando él escucha el nombre de Rinette, dice que hasta eso de ella es tan hermoso. Rick también se presenta, pero él le dice que no ha venido para hablar con un señor de mediana edad y que en realidad está buscando algo que se le cayó. El norteño dice que su amor ha caído en los profundos ojos de Rinette y la invita a que sea su segunda esposa en las tierras del norte. Rick se interpone para decirle que Rinette es su novia, y él se da cuenta que es un participante del examen, pero se burla porque solo es de rango F siendo tan mayor. Rick piensa que el norteño también es mayor y de rango F, pero él le cuenta que obtuvo ese rango a los 14 años y que ahora es de rango AA. Además, dice que es el examinador de la segunda fase del examen y le pide a Rinette tener una cena juntos. Pero, ella agarra el brazo de Rick y dice que es su novio para rechazarlo. También, dice que su perfume no le parece nada agradable y el norteño le dice a Rick que se prepare si es que le toca estar a cargo de su examen. Él se va muy enojado, y Rick se separa de Rinette para pedirle disculpas por haber dicho que es su novia. Pero, ella no está enojada, y le dice que más bien la hizo feliz porque la ayudó. Luego, el norteño sigue enojado porque Rick se entrometió, y dice que lo hará entender los niveles jerárquicos. Sus hermanos llegan llorando en ese momento, y el niño le cuenta que un cuarentón lo humilló en la primera prueba. Angélica le dice que ese mismo cuarentón quiso aprovecharse de ella mientras tenían un duelo, para hacerle cosas indignas. El norteño se acuerda de Rick y pregunta si recuerdan su número de aspirante, porque tiene en mente un plan. Al día siguiente, Rick está preocupado de que le toque con el norteño, pero se encuentra con un señor llamado Lance Lorard que le informa que será su examinador en la segunda prueba. Rick celebra de que no le ha tocado con el norteño y el señor le cuenta que él lo ha inspirado, porque también es de mediana edad y es aventurero. Además, dice que le costó 20 años llegar al rango B, pero su sueño es convertirse en rango AA, y aunque tenga 40 años no piensa rendirse. Rick se da cuenta que comparten la misma pasión por ser aventureros y dice que se esforzará en la prueba. El norteño escucha todo a escondidas y cuando Lynx baja las escaleras, él le dice que quiere tener una conversación. Luego, Rick se siente muy contento, pero cuando anuncian que Lynx ha caído enfermo y que ahora el norteño será el examinador de la prueba, él escupe su agua de la sorpresa. Rinette se percata que tiene el mismo apellido que Angélica y el niño y dice que pueden ser sus familiares. Un tipo cuenta que el norteño es un genio conocido como el hombre de las 1000 habilidades, pero el problema es su otro apodo, el destructor de rangos F. También dice que todos los años hunde a un aspirante que le llama la atención y Rick se asusta. Mientras el norteño practica sus habilidades contra plebeyos, un guardia se presenta porque tiene algo que contarle. Rick sigue nervioso porque el norteño de rango AA será su examinador y dice que quiere regresar a su casa, pero recuerda que lo harán entrenar el triple si eso pasa y se queja porque de cualquier manera terminará muriendo. Entonces, Rinette se arrodilla y le explica que las palabras ajenas que le quitan la confianza también pueden hacer lo contrario, y le dice que ha creído en él desde que decidió volverse aventurero. Las palabras de Rinette hace que recupere la confianza y alguien misterioso lo llama para preguntarle si quiere hablar sobre su futuro. Además, dice que la primera es gratis y Rick acepta ver su futuro. Cuando él se sienta, es teletransportado a otra parte y el niño dice que es un muy buen actor. Rinette destruye parte del lugar cuando sostiene al niño para preguntarle a dónde lo mandó y aunque no quiera decir nada al principio, ella lo convence amenazándolo con su poder. El niño responde que la magia de teletransportación es compleja, pero que debe estar en algún lugar dentro de 100 metros. El guardia que antes estaba con el norteño, le dice a Rick que tendrá que dormir por un rato, pero él piensa que lo confunden de persona. Ellos dicen que son la guardia personal de los Yarmuit, y Rick recuerda a los hermanos. El guardia dice que solo quieren darle una paliza, y Rick siente que no tiene escapatoria. Sin embargo, sus superiores llegan en ese momento y le preguntan qué está haciendo. Broston le pregunta si no tenía un examen que hacer y los guardias se sorprenden de que el orco pueda hablar. Rick miente diciendo que lo están ayudando a practicar antes del examen y Broston dice que también quiere unirse. Rick advierte a todos que huyan ahora mismo, pero el guardia no le hace caso y ordena que los exterminen.
La espada se destruye cuando toca al orco, y le explica al tipo en lo que ha fallado. También, detiene el puñete que le iba a dar, y le pide que no se preocupe porque lo va a curar. Broston le dice que debe tener más balance en sus músculos, y el guardia no puede creer que también use magia. El rubio sabe que Rick se ha metido en problemas sin querer, y dice que pondrá fin a esto de forma pacífica con su nuevo invento. Él dice que se llama la Super Escupe Fuego Juliet, y usa balas mágicas con plomo. Rick se asusta cuando él dispara, pero este le pide que esté tranquilo, porque no ha eliminado a nadie. Otro guardia toma a la niña de rehén, pero Rick le pregunta al tipo si tiene ganas de morir. La niña piensa que el guardia solo quiere jugar, pero él hace algo que le duele, y ella manda a volar a todos con magia elemental de 7º nivel. El guardia dice que con tan solo 10 años, es una vampira prodigio de la magia, y la llaman la niña del apocalipsis, Alishret Dracul. El otro, un medio elfo y medio enano que supera los 50 años, con técnicas que parecen de 1000 años en el futuro, llamado Miset. El otro, tiene tanta fuerza física como inteligencia, y lo llaman Broston, el sabio bestial. También, dice que son aventureros de rango S, y su grupo es el más poderoso y legendario del continente. El guardia pensó que nunca los vería en persona, y dice que se va a retirar para vivir en paz. Rick se salva de recibir una paliza, y dice que se esforzará en el examen. Poco después, regresa con Rinette, pero el niño se sorprende de que esté ileso, y ella lo lanza contra la pared. Lynx llega herido en ese momento, y luego le cuenta a Rick que el norteño lo dejó así. Además, le preguntó cuál era su sueño, y cuando le contó que quería construir una escuela para los niños que querían ser aventureros, el norteño le dijo que terminarían siendo don nadies si él fuera quien les enseñase. Lynx terminó encerrado, y le dice a Rick que mejor debería retirarse del examen. Pero, él le toca el hombro, y dice que no importa a qué edad persigas tu sueño. El norteño continúa practicando sus habilidades, pero su guardia le avisa que Rick está viniendo. Entonces, dice que ahora le da igual reprobarlo, porque lo hará sufrir tanto como si estuviera en el infierno. Rick se dirige, muy enojado, a luchar contra el norteño, y dice que le dará una paliza. Él sigue reprobando a los que se presentan al examen, y un chico llamado Adolf, que está observando todo, explica las 4 facultades fundamentales que tiene un aventurero. Estas son fuerza física, control corporal, reservas de magia y control mágico. Además, dice que nació con la habilidad para revisar las facultades de otros y comienza a revisar las de los que están presentes. Las del norteño son tan altas que los ojos de Adolf comienzan a cansarse y dice que es peligroso mirar a gente muy fuerte. A él le da curiosidad un viejo que se va a presentar al examen, pero las facultades de Rick son tan altas que le hacen daño a sus ojos. Luego, Rinette se encuentra con Alisa mientras busca a los demás, y ella le cuenta que es una excompañera de trabajo de Rick. Rinette también se presenta, y cuando la llaman los demás, le pregunta si quiere ver la prueba juntas. Ellas se juntan con los demás, pero cuando Alisa se presenta, Miset le pide que se siente a su lado, y Rinette se la lleva para que no la acose. Rick ingresa a la arena, y aunque Alisa diga que el norteño de nivel AA es muy exigente con los aspirantes, Broston está seguro de que aprobará sin problemas. Angélica anima a su hermano a que le dé una paliza al cuarentón, y el niño también pide que lo venguen. Al norteño le sorprende que Rick haya podido huir de su guardia, pero le advierte que él no es como ellos. Rick puede ver que dice la verdad, pero quiere saber por qué se convirtió en aventurero. El norteño dice que es porque tiene talento, y le da estatus. Pero, planea dejarlo cuando llegue ese momento, porque ya le aburrió. Entonces, Rick le dice que no perderá contra alguien así, y el norteño comienza lanzando magia de primer nivel elemental. Rick se mantiene calmado como Rinette se lo aconsejó antes, y también le dijo que observara a su rival en los primeros minutos. Los hermanos del norteño le dan ánimos para que acabe con el cuarentón, y él usa magia de tercer nivel elemental esta vez. Alisa se preocupa por Rick, pero Broston le dice que algo así no cuenta como golpe para él, y le pregunta si sabe de las 4 facultades fundamentales. También, le dice que las reservas de magia se deben desarrollar de joven, o luego no hay forma de hacerlo. Por ello, aunque las reservas de magia de Rick sean muy bajas, lo hicieron entrenar las demás facultades.
Él se encargó de su fuerza física, haciéndolo llevar cadenas de 100 kilos, mientras se dirigen a otro pueblo con monstruos carnívoros que lo persiguen. El norteño usa magia de cuarto nivel en su siguiente ataque, pero no parece afectarle a Rick. Broston dice que Miset fue quien le enseñó control mágico y Rinnet le enseñó control corporal. También, dice que pudo superar todo el entrenamiento, y es como si fuera de rango S. Sin embargo, Rinnet dice que él no se da cuenta, porque Broston siempre le decía que su fuerza era menor que la de un rango F. El norteño comienza a lanzarle muchos hechizos, mientras le dice que es igual al otro examinador abuelo, y que son plebeyos que niegan la realidad. Los hermanos se alegran porque piensan que ya derrotó a Rick, pero él parte en dos la roca que le lanzó, y el norteño comienza a perder la paciencia con su resistencia. Él potencia su puño a un cuatrillón, y su velocidad a 1000, para acabar con Rick, pero, este devuelve su ataque de un puñetazo. Rick ahora entiende lo que decía Rinnet, porque el norteño siempre ha confiado en su talento, pero no ha entrenado todo lo demás, y dice que es imposible que pierda contra él. El norteño le pide que no se confíe, porque solo ha tenido suerte, y comienza a recitar un conjuro poderoso. Sin embargo, Rick bloquea su hechizo con una mano, y le dice que usarla de forma tan pobre no garantiza nada. Miset dice que él usó magia con precisión para bloquear eso, y aunque tenga pocas reservas mágicas, puede lucirse si es muy preciso. El norteño le dice que no tendrá suerte la siguiente, y lo ataca, pero Rick es más rápido, y él se protege cubriéndose de acero. El norteño admite que Rick es más fuerte que un rango F, pero examinar a los demás lo ha dejado cansado, y eso ha jugado en su favor. Rick le pregunta por qué no quiere reconocer sus capacidades, y dice que lo que usó ni siquiera era magia, sino control corporal. Entonces, el norteño le pregunta cómo se hizo tan fuerte en 2 años, y Rick le cuenta todo el entrenamiento extremo por el que tuvo que pasar. Alisa se pregunta cómo es que pudo sobrevivir a todo eso, pero Broston le cuenta que sí llegó a morir varias veces y que su sanación puede resucitar si se aplica justo tras morir. Miset dice que él se ha esforzado mucho, y Rick recuerda cuando lo lanzaron de un acantilado como entrenamiento, pero lo desvivieron sin querer. También, cuando la vampira lo exterminó lanzándole una roca gigante. Y también, cuando Rinnet lo entrenó enseñándole un truco para cortar objetos que caen. Pero el truco no le terminó funcionando. El norteño piensa que Rick está mintiendo, entonces, él le dice que su sueño lo motivó y que algún día derrotará al monstruo más poderoso del mundo, Kaiser Alzapiet. El norteño y su hermano se burlan de él, y Alisa pregunta si está hablando del monstruo que aparece en las leyendas de Yamato. Broston le cuenta que es el objetivo de su grupo, pero el norteño dice que derrotar a Alzapiet es un sueño infantil. Además, dice que ya se cansó de sus tonterías y usa magia de 7º nivel para atraparlo. Pero, eso no es lo único que tiene planeado hacer, y recita un conjuro muy poderoso, para usar magia de 8º nivel elemental. Muchas raíces comienzan a salir del suelo, y estas envuelven al norteño para convertirse en un monstruo gigante. Él le pide a Rick que se ponga de rodillas, porque lo va a destruir, pero este hace un conjuro básico, y dice que lo atravesará de un golpe. El norteño se ríe porque piensa que Rick se ha vuelto loco, pero él le pregunta cuántas veces ha usado su hechizo, porque él lo ha hecho 100 millones de veces. Alisa dice que eso es físicamente imposible, pero Broston le cuenta que usando la magia espaciotemporal, es posible hacerlo, y Rick no está mintiendo. El norteño se prepara para darle un poderoso puñetazo, y también usa otra magia de 8º nivel para atacar. Sin embargo, Rick solo usa magia de 1er nivel elemental, y no solo es igual de potente, también logra destruir la magia del norteño, y lo manda a volar. Rick dice que sus sueños siguen intactos, y todos se sorprenden de que haya vencido al examinador. Luego, se reúne con sus superiores, y ellos lo felicitan por ganar el combate. Alisa le dice que estuvo increíble, y Rick le da las gracias a todos, porque se ha dado cuenta que ahora es más fuerte. El norteño y sus hermanos, que están preocupados, entran en ese momento, y Rick lo llama pero esta vez por su nombre, Raster. Él le pregunta si quiere saber cómo es que perdió contra un novato, y le aconseja que debería empezar a perfeccionar una técnica hasta vomitar sangre, así como él lo hizo. Antes de irse, Raster le dice que también lo examinará en su próximo examen y que esté preparado porque lo vencerá. Angélica se despide de Rick antes de irse y luego se va ayudando a su hermano.
Luego, comienzan a anunciar los números de los aspirantes que aprobaron, pero los superiores de Rick se adelantaron a celebrar antes de saber el resultado. Rinette se da cuenta que Rick no está tan nervioso como en la primera prueba, pero él le dice que es porque ha estado recordando algunas cosas. Cuando todavía era un niño, Rick leyó en las leyendas de Yamato que al derrotar al monstruo más poderoso, Kaiser, se obtiene de tesoro los registros acásicos. Estos pueden conceder cualquier deseo, y como Yamato no pudo vencer al monstruo, cualquier aventurero que logre derrotarlo, podrá conseguir ese tesoro. Los padres de Rick no están de acuerdo con que se vuelva aventurero, y su padre le pide que mejor busque un trabajo estable. Él se pone triste, pero luego, un doctor le dice que tiene un marcador de habilidad innata. Además, dice que aún no sabe cuál es su habilidad, y que tampoco se manifestará entrenando, por eso, tiene que darle tiempo. Rick se alegra mucho al saber que tiene una habilidad como Yamato, y dice que cuando se manifieste, se lo contará con orgullo a sus padres. Según pasan los días, los amigos de Rick le preguntan si ya se manifestó su habilidad, pero aunque pase un año, todavía no se manifiesta. Aunque lo intente, no se manifiesta, y pasan algunos años. Sus amigos le cuentan que hay aventureros que no tienen habilidad, y que debería volverse uno para que gane mucho dinero. Sin embargo, Rick dice que no se trata del dinero. Una tarde, él le cuenta a sus padres que consiguió trabajo de recepcionista en un gremio llamado Tiger Road, y ellos se enorgullecen, y también lo felicitan. Rick comienza sus primeros días en el trabajo, y cuando aprende todo lo que debe hacer, se vuelve recepcionista de los aventureros. Sin embargo, todavía no se olvida de su sueño, e intenta manifestar su habilidad en su tiempo libre. Luego, los días pasan, y aunque Rick tenga mucho trabajo, a veces sale a beber. Alisa se une a su trabajo más adelante, y después, él visita a un compañero que ahora es papá. Rick observa que sus padres están envejeciendo, y cuando va a su cuarto, decide guardar sus sueños en el armario. Un día normal en el trabajo, él ayuda a Alisa con las cuentas, y luego le dice que pondrán una misión, porque han aparecido monstruos cerca últimamente. Además, dice que será suficiente con aventureros de rango D, y ella se va a preparar las cosas. Said visita a Rick en ese momento, y le dice que ahora podrá ganarse la vida como aventurero, porque finalmente ascendió a rango B. Rick lo felicita en ese momento, pero, en la noche se emborracha, y piensa en que él sigue 14 años en el mismo sitio. También, se pregunta qué hubiera sido de él, si fuera un aventurero ahora, pero prefiere no pensar en eso. Un monstruo ataca el pueblo en ese momento, pero Rick se sorprende al ver que es un troll gigante, ya que no suelen aparecer ahí. Él defiende a Rinette cuando pasaba por ahí, pero no sabe que ella es más fuerte, y observa cuando derrota al troll fácilmente. Rinette le da las gracias por intentar salvarla, pero también dice que no era necesario, porque es una aventurera. Luego, ellos se presentan mientras van caminando, y Rick se entera que ella es de rango S. Él dice que son la élite de los aventureros, y que los gestiona el cuartel general directamente. Luego, dice que quiere hacerle una pregunta, pero le pide que no se ría, y le cuenta sobre su sueño de volverse aventurero y derrotar a Kaiser. También, que su habilidad innata aún no se ha manifestado, y si con 30 años todavía puede ser aventurero. Entonces, Rinette le dice que todo aventurero necesita cierto mínimo de reservas de magia, pero estas solo se pueden desarrollar cuando uno es joven, por ello, sería imposible de que se vuelva aventurero. Rick se siente aliviado al escuchar eso, y dice que al fin se puede olvidar de sus sueños, porque una aventurera de primera le hizo abrir los ojos. Él está tan contento, que la invita a comer de broma, pero ella acepta, y le dice que mañana está libre. Al día siguiente, Alisa se da cuenta que Rick está de muy buen humor, y Said también se sorprende cuando viene por su misión. En la noche, él salta alegremente pensando en su cita, pero varios monstruos aparecen en ese momento. Al buscar a Rinette, se da cuenta que no se debe preocupar por ella, y luego se acercan más monstruos. Rinette le pide que se lo deje a ella, y saca sus armas para comenzar a luchar. Rinette elimina a varios monstruos fácilmente, por eso la conocen como la sirvienta guillotina. Rick se queda sorprendido al verla, pero luego se da cuenta que algo le pasa. Ella comienza a tener unos recuerdos de un dragón que lo incendia todo, y cae de rodillas asustada. Rick trata de ayudarla, y Said los defiende de un monstruo que venía a atacarlos. Los demás aventureros también llegan,
y Said le cuenta que el gremio publicó una misión urgente. Entonces, ellos empiezan a luchar contra los monstruos y los derrotan usando sus habilidades. Rick siente un poco de envidia al verlos pelear, pero Rinette le advierte que hay un dragón cerca. Además, le cuenta que su magia se descontrola cuando siente la magia de un dragón. Él piensa que no es posible, pero el dragón aparece enfrente de todos, y todos se quedan sorprendidos. Los aventureros comienzan a retroceder, pero uno de ellos lo ataca al asustarse, y el dragón los derriba de un simple rugido. Said decide que deben huir, pero ellos se chocan con una barrera al intentar hacerlo, y terminan atrapados con el dragón. Sin embargo, Rick se pone adelante de ellos, y dice que si van a morir, al menos quiere hacerlo como un aventurero. Él siente mucho miedo de estar parado ahí, pero también siente que le hierve la sangre, y dice que siempre ha querido vivir así. Said motiva a sus compañeros para ayudar a Rick, y atacan juntos al dragón, pero no logran hacerle ningún rasguño. Luego, el dragón contraataca, y Said cubre a todos de acero con su habilidad, pero el fuego del dragón es muy poderoso, y los deja a todos en el piso. Sin embargo, Rick aún no se da por vencido, y avanza diciendo que cumplirá su sueño. Él es aplastado por el dragón, pero algo se activa, y adquiere una habilidad en ese momento. Rick logra levantar la pata que lo aplastó, porque ahora se ha vuelto más fuerte, y todos se sorprenden al verlo. Él se percata que esa es su habilidad innata, pero le dice que se tardó mucho, y se prepara para derrotar al dragón. También, dice que quiere probar su nueva habilidad, y se cubre con una barrera, para luego usar, despertar del valor salvaje. El dragón es atravesado por un poderoso rayo, y Rick logra vencer al dragón, pero luego se termina desmayando del cansancio. Días después, él se entera que lleva durmiendo una semana, y que Rinette se quedó a su lado todo el tiempo. Ella le dice que quiere invitarlo a su grupo, Orichalcum Feast, porque también tiene de objetivo vencer al Kaiser. Además, le cuenta que de verdad existe, y que al verlo luchar con valor y sin rendirse, sabe que puede volverse más fuerte, y le garantiza que puede convertirse en aventurero. Es la primera vez que le dicen eso a Rick, y comienza a llorar, cuando pregunta si de verdad puede convertirse en aventurero a estas alturas. Él termina de recordar, y escucha que llaman su número por el parlante. Luego, Rinette lo felicita porque ahora es un aventurero certificado, y él agradece a su yo del pasado, por nunca haberse rendido, porque ahora es un aventurero. Al día siguiente, mientras Link se dirige a la casa de Rick, recuerda cuando lo felicitó por haber pasado el examen y también la cara que puso cuando le dijo que estaba interesado en entrenar con su grupo. Además, ha venido con su mejor equipamiento como se lo pidió, pero no sabe cuál es la razón. Cuando llega, Link se pregunta si le dio la dirección equivocada al ver el castillo del rey demonio. Él toca la campana esperando a que Rick salga por la puerta pequeña, pero se sorprende cuando éste sale por el enorme portón. Lynx no sabe por qué lo han hecho venir con su mejor equipo, ya que no ha visto ningún monstruo cerca, pero Rick le cuenta que es para que no regrese en un ataúd a su hogar. Él se encuentra con Rinette y le agradece por ayudarlo la otra vez, pero también observa a la niña pequeña que lo saluda. Ella le lanza magia de sexto nivel porque quiere jugar con él, pero Rick lo defiende antes de que acabe con su vida, y le recuerda a la vampira que no debe usar magia dentro del castillo. Ella se queja porque no juega con Rick últimamente, entonces, Rinette le dice que reducirá su comida, y la vampira termina disculpándose y prometiendo que no lo volverá a hacer. Rick decide acompañarla porque teme que lo haga otra vez y la deja sola, y Rinette guía a Lynx a su habitación. Luego, él observa a Misette por la ventana, y decide ir a presentarse. También, siente curiosidad por el objeto que sostiene, y Misette le dice que se llama, la Ultra Revientacosas número 6, Patricia. Después, Misette le explica que debe imbuir magia, y apretar el gatillo, y Lynx dispara el proyectil. Él se queda sorprendido, pero Misette dice que debe ajustar un poco el retroceso. Luego, Lynx camina un poco por el castillo, y descubre que hay un orco en una habitación. Broston sabe que él es el invitado, y le dice que puede pasar si gusta. Lynx se queda impresionado con la cantidad de libros, entonces, Broston le cuenta que ese es su aposento privado, y también su biblioteca, pero, como últimamente está entrenando a Rick, ha estado leyendo menos libros. Lynx le pregunta si también podría darle una lección a él, y Broston al ver sus ojos acepta, porque brillan como la mirada de Rick. Luego,
Cuando Rick se entera que se fue con Broston, se espanta y le grita que es un insensato. Lynx está a punto de perder la vida y se despide de su familia para siempre. Sin embargo, él cae sobre algo suave y Rinette le dice que es la cena de hoy. Lynx le agradece por salvarlo y le cuenta que Broston lo hizo bajar corriendo por un precipicio, empujándolo. Rinette le dice que Broston fue quien más desvivió a Rick y él llega para seguir con su entrenamiento. Más tarde, Lynx le cuenta a Rick que Broston le dijo que solo sería un entrenamiento ligero, pero Rick le dice que nunca debe creer sus afirmaciones. Broston le dice que está exagerando, y Miset que es su culpa porque debió saber que esto iba a pasar. Luego, Rinette les prepara algo de tomar porque aún falta poco para la cena, y Lynx le pregunta a Rick hasta dónde ha llegado con ella. Él responde que no tienen esa relación y que es muy viejo para ella. Sin embargo, Lynx le dice que la diferencia de edad es lo de menos, porque él y su esposa se llevan 20 años. Además, que cuando los sentimientos coinciden, lo demás ocurre naturalmente. En la noche, todos cenan juntos la comida que preparó Rinette, y Rick le pide a Lynx que coma sin contenerse. Cuando terminan de comer, los demás piden más comida, y Rinette dice que lo traerá enseguida. Lynx le avisa a Rick que esta es su oportunidad, y él se va para ayudar a Rinette. Luego, Lynx pregunta por la habilidad innata que tiene Rick, entonces, Broston le explica que esta solo se activa bajo ciertas condiciones, pero sin usar armas, Rick ya está a la altura de un rango S. Además, cuando activa su habilidad, logra superarlos a todos. Después, como Lynx trabaja en Central, Broston le pregunta si sabe algo sobre las 6 gemas mágicas. Estas gemas aparecen en las leyendas de Yamato y son las que abren la puerta de la espiral del origen en donde duerme Kaiser. Miset dice que las gemas se activan cada 200 años, y Rick le pregunta a Lynx si sabe algo sobre ellas. Sin embargo, a él no se le ocurre nada, pero dice que buscará en la sección confidencial a ver si encuentra algo. Rick también le pregunta si tiene algún otro consejo, porque cuando intentó ayudar a Rinette, lo hacía todo tan bien que no tuvo oportunidad de hacerlo. En otro día, una chica se queja porque solo la hacen limpiar, aunque ya se haya convertido en aventurera, y dice que ella podría vencer a cualquier monstruo. En eso, escucha al grupo de Rick pedir la misión de nivel 82, pero el recepcionista no quiere dárselas porque necesitan como requisito a un miembro más. Entonces, Broston le pregunta si tiene a alguien para que los ayude, y el recepcionista le pregunta a Rey si quería ir a una misión difícil. Ella no quiere aceptar al principio, pero luego se entera que ellos son unos aventureros legendarios y acepta ayudarlos. Después, Rey pregunta si están buscando algo, y Rick le cuenta que buscan una piedra mágica que atrae a muchos monstruos. Sin embargo, ella dice que puede con cualquier monstruo que se cruce, porque aunque sea de rango F, en nada llegará a rango A. Más adelante, ellos encuentran la luz de una gema. Mientras Rinette se preocupa de si el grupo estará bien, Miset pone en práctica su nueva creación. Él activa el modo sigiloso de su máquina y usa aire para levantar la falda de Rinette. Cuando está a punto de lograrlo, ella desaparece de donde estaba y aparece detrás de Miset. Rinette dice que le parece un aparato interesante, pero termina destruyéndolo de un toque. El grupo encuentra a un guiberno en el camino, pero Rey se asusta mucho y se preocupa de que su nido esté cerca. También, le pregunta a Broston si tiene algún plan, pero él le da un fuerte puñetazo al guiberno y dice que su plan es noquearlos. Rey hace tanto escándalo que Broston le pide a Rick que se la lleve y él se la lleva a otra parte. Ella dice que nadie le avisó sobre los guibernos, pero Rick le recuerda cuando dijo que era fuerte y Rey aclara que recién iba a volverse fuerte. Un guiberno cae al costado de ellos en ese momento y Rey se pregunta qué acaba de pasar. Ella observa de lejos que los guibernos salen volando y se da cuenta que Broston y la vampira son los que causan esto. Rick la defiende cuando un guiberno rojo aparece enfrente de ellos y Rey dice que hasta un rango A tendría problemas. Sin embargo, Rick le dice que quiere probar algo y puede regresar si quiere, pero ella quiere quedarse a pelear, porque Yamato nunca abandonaría a sus aliados. Entonces, él le pide que cubra sus espaldas y Rey comienza a conjurar magia de primer nivel, sin embargo, Rick destruye al guiberno antes de que ella termine su conjuro. Él comprueba que es muy fuerte, pero Rey se queda asombrada. Al día siguiente, el recepcionista la felicita por regresar con vida, pero ella sigue muy pensativa con todo lo que pasó.
Además, recuerda cuando le dijeron que el gibierno sería la comida, pero no sabía que estos se podían comer. Ella quedó tan sorprendida que ahora quiere convertirse en rango S, pero dice que primero ascenderá al rango E y se va a entrenar sin terminar el trabajo. El grupo consigue la gema llamada Flor Carmesí y Broston le pregunta a Miset si puede localizar las demás usando la magia que emana de esta. Entonces, él usa magia de sexto nivel y encuentra el paradero de una de ellas. La gema se encuentra en la ciudad de Geractopia, la cual es famosa por su coliseo y por sus artes de combate. En esta ciudad, una chica que parece ser Angélica derrota a otro tipo en el coliseo. Hace 400 años, en un reino muy pequeño, el cuarto rey, Alexander Geractopio, construyó el coliseo en un asentamiento que se encontraba allí. El rey Alexander siempre ganaba las competencias de lucha y fue el campeón invicto durante 10.000 combates. Muchas personas de lugares lejanos llegaban para retarlo, y antes de que Alexander se diera cuenta, el reino se volvió muy animado. De esta manera, nació el actual reino de Geractopia. El grupo acaba de llegar a este reino, y Rick explica que es bastante normal ser un luchador ahí. Entonces, Broston dice que le parece interesante, pero le recuerda que han venido para buscar la gema. Luego, se encuentran con una chica que está siendo acosada, y Broston se les acerca para hacerles una pregunta. El tipo subestima a Broston por ser un ogro, y le pide pelear en otra parte, pero termina derrotado en un instante. Él dice que se llama Gold, y la chica, Milicia. Broston les pregunta si han visto otra gema parecida a la suya, y aunque les parezca familiar, ellos no recuerdan dónde la han visto. Broston aclara que es muy importante para ellos, y en ese momento, pasa el desfile del rey del puñetazo. Milicia dice que solo faltan 2 meses para que empiece el torneo, y que vienen más de 500.000 de visitantes cada año. Además, Gold dice que el que está levantando el puño es el pentacampeón del torneo, Kerwin. Todos lo admiran mucho, pero Gold y Milicia gritan sorprendidos, porque se dan cuenta que la gema que buscan está en el cinturón del campeón. Rick también se sorprende, y Broston dice que es la gema, oro del soberano. Después de saludar a todos, Kerwin se reúne con un señor, y este le da las gracias por motivar a las personas antes del torneo. Después, el grupo de Rick entra al gimnasio para hacerle unas preguntas a Kerwin, pero como Rick no está siendo directo, Broston se acerca para decirle que quiere su cinturón. El señor piensa que son ladrones, pero Broston aclara que necesitan la gema y que pueden cambiarla por otra después. Aún así, el señor no le cree y quiere botarlos, pero Kerwin lo detiene y dice que su olfato detecta que no está mintiendo. Pero también, dice que el cinturón representa mucho para las personas de Geractopia, y no puede dárselo así nomás, por ello, solo lo conseguirá si se convierte en el rey del puñetazo. A Broston le parece razonable, y aunque Rick se preocupe, planea participar en el torneo. El señor quiere mandarles a los de seguridad porque fueron muy mal educados, pero Kerwin le advierte que los guardias terminarían eliminados. Entonces, le explica que Rinette y Rick son muy fuertes, pero el orco estaba a otro nivel completamente. Broston les pide que se vuelvan luchadores, para poder ganar el torneo, y Rinette explica que primero deben pasar las eliminatorias, para luego vencer al bloque asignado. Broston le dice a Rick que le dejará el lado oeste, porque él participará en el este. Pero, Rick se preocupa por él, entonces, Broston le cuenta que consiguió un guía, para calmarlo. Luego, Rinette le explica a Rick que primero, debe pasar una prueba para convertirse en luchador, y Rick se alista para su primer combate. El examinador le dice que combatirá con un luchador que es nuevo, pero no necesita ganarle para aprobar. Cuando su oponente ingresa a la arena, reconoce la voz de Angélica cuando se presenta, y ella se queda sorprendida de ver a Rick. El público anima a Angélica para que gane, pero Rick se preocupa de que haya venido con sus hermanos, entonces, ella le cuenta que ha venido sola, y Rick se tranquiliza. Angélica no sabía que su oponente sería el cuarentón, pero igual piensa en ganarle, porque no quiere ser humillada. La prueba comienza, pero antes de que Angélica haga algo, Rick la hace caer sin que se dé cuenta. Ella se avergüenza cuando se vuelve a caer, pero se percata que no ha sido su error, y Rick le cuenta que es su nueva habilidad. Además, dice que es la primera de 8, y se trata de desequilibrar al oponente para ganar sin que nadie salga herido. Sin embargo, Angélica está sorprendida porque la atacó a una velocidad muy rápida, entonces,
piensa en alejarse, pero su plan no funciona porque Rick la alcanza fácilmente. Aún así, ella no quiere rendirse, pero sus esfuerzos son en vano. Entonces Rick le pregunta si soportará cuando pelee en serio y Angélica se rinde. Luego de ganar el combate, Rick confirma que ahora puede participar en la eliminatoria y Angélica viene para preguntarle qué hace aquí un cuarentón. También le pregunta cuántas veces más piensa abusar de ella, pero Rick se preocupa y la invita a cenar para explicarle todo. Más tarde, ellos van al local del padre de milicia, y ella les dice que la casa invita esta vez. Pero, también les pregunta preocupada por Boston, y Rick le explica que está participando en la Liga del Este. Luego, Rick le dice a Angélica que solo participa para ser el campeón, pero a ella le parece que tiene el sueño de un niño. Ellos se enteran que Angélica se volvió luchadora hace 4 meses, pero a Rick le parece raro, porque es una caballera. Entonces ella les dice que tenía sus razones. Además, dice que participará en el torneo, pero se entera que Rick también lo hará. Entonces le advierte que ya no le queda tiempo, porque necesita ganar 40 combates en los 6 meses preliminares, y solo queda una semana de plazo. Sin embargo, Rick planea ganar 10 combates al día, y Angélica se enoja con su tranquilidad. Al día siguiente, a Rick le informan que su oponente será Grit Albert y que tenga cuidado porque hay rumores de que no cumple las reglas y usa un arma. Luego, a la hora del combate, Rick no ve que tenga ningún arma. Sin embargo, el tipo piensa que él es un novato y planea usar una roca que potencia sus golpes para acabar con Rick. El combate comienza y el tipo distrae a Rick con su traje para atacarlo con un puñetazo potenciado. Pero, luego se da cuenta que su brazo está destruido. Entonces, Rick le explica que no debería usar esa roca sin entrenar antes, pero el tipo no entiende porque sí recuerda haber entrenado. Rick dice que ahora es su turno y le lanza su segunda habilidad nueva, que lo noquea con el aire sin tener que golpearlo. A Angélica le parece otra habilidad sin sentido, pero Rick termina ganando el combate. Un señor del público se emociona porque Rick le parece impresionante y dice que el torneo de este año será muy interesante. Luego, en la zona roja del reino, alguien entra a un establecimiento para encontrarse con Kate, que está con unas mujeres, y le informa que ya es hora de trabajar. En otro día, Angélica lanza a su oponente contra la pared de una fuerte patada y termina ganando su combate número 40. Después, los chicos la felicitan, pero Rick dice que también se esforzará, y Angélica lo mira con cara dudosa. Ella le explica que las arenas para los combates están dispersas en varias partes del país y no será posible que gane los 40 combates que le piden. Sin embargo, él le dice que su combate está por comenzar y aunque se encuentre muy lejos, corre a una super velocidad para llegar a tiempo. Como Angélica quiere ver los combates de Rick, Rinette se ofrece a llevarla, pero a ella le da un mal presentimiento. Angélica queda aterrorizada con la altura a la que Rinette la lleva, por lo cual, le pide que la baje ahí mismo. Luego, Rick se da cuenta que Angélica vino a verlo, y le cuenta que necesita ajustar su habilidad número 3, porque todavía tiene demasiada potencia. Rinette le avisa a Rick que tiene otro combate, por lo tanto, él se dirige a mucha velocidad otra vez, y aunque Angélica quiera negarse, es llevada por Rinette nuevamente. Rick gana su combate con facilidad, y también el siguiente, mientras Angélica se desmaya, cada vez que se dirigen a otra arena. Días después, Angélica no puede creer que Rick haya completado sus 40 combates en 4 días y se siente indignada. Ella le pregunta a Rinette dónde se encuentra ahora y aunque le cuente que se fue a trotar a un lugar muy lejano, ya no se sorprende y se molesta haberse vuelto así. Como Rinette siempre acompaña a Rick, Angélica le pregunta si no le molesta que piensen que son pareja, pero ella responde que siente un gran afecto por él y Angélica se pone muy incómoda. En eso, un camarero se acerca y les pide con mucha intensidad que los ayuden porque les falta personal. Más tarde, Rick se encuentra con el director del comité de la Liga del Oeste, Snape, y él le cuenta que lo conoce porque ha sido quien ha clasificado más rápido en la historia. Rick también se entera que conoce a Angélica y que hace más de 20 años ganó un pequeño torneo como luchador. Además, que Snape se retiró después de esa victoria, pero un luchador de su compañía participará este año.
Antes de irse, Snape le pide que le diga a Angélica que no se esfuerce demasiado y que cuide bien su cuerpo. Luego, Milicia le cuenta que tenga mucho cuidado con Snape, porque parece ser todo un caballero, pero algunos rumores dicen que es un mafioso. También, le cuenta que es el principal patrocinador de este año, pero Rick escucha a unos tipos hablar de unas conejitas y que la elfa oscura era impresionante. Ellos hablaban de Rinette y Angélica porque se vistieron como conejitas para apoyar al camarero que les pidió ayuda. Ellas animan a las personas a que hagan apuestas, pero un tipo que está ebrio comienza a molestar a las chicas y cuando toca a Angélica se queja de que está demasiado plana. Entonces, el tipo es noqueado por Angélica y Rick la encuentra en ese momento. Angélica trata de explicar por qué está vestida de conejita, pero Rinette se acerca en ese momento y Rick queda deslumbrado con su belleza. También, se quedan callados de la impresión, pero Angélica se queja de que no haya reaccionado así por ella. En la noche, Kerwin se entera que Rick logró clasificar en tan solo 4 días y también que Broston venció a todos de un solo golpe. Por ello, dice que se divertirá mucho este año y su manager recuerda cuando lo conoció por primera vez. Él encontró el lugar en donde Kerwin peleaba y le preguntó si era el lobo del que todos hablaban. Kerwin le dijo que algunos lo llaman así, por lo cual, su manager le pidió reclutarlo, para llevarlo a Geractopia, y que consiga lo que quiera peleando. Kerwin dudó por un momento, pero al escuchar que habrían luchadores fuertes, aceptó con una sonrisa, porque le pareció interesante. Esa es la misma sonrisa que tiene ahora, y dice que hace mucho no se sentía así. Al día siguiente, Rick le cuenta a Angélica que un tal Snape le mandó saludos, pero ella se queda callada un momento y le dice que no conoce a nadie llamado así. Luego, está por empezar el duelo del bloque AA, y las que se enfrentan son Helen contra Angélica. El duelo comienza y Angélica inicia usando pies veloces. Aunque su oponente esquive el ataque, Angélica logra darle la siguiente patada y termina derrotándola. Después, es el turno de Rick, y usa su tercera habilidad de los secretos de la calma para derrotar a su oponente. Esta vez le sale bien, pero a Angélica le parece una habilidad sin sentido. Luego, ellos continúan ganando los demás duelos, pero Angélica parece terminar muy agotada. Rinette les avisa que aún quedan 4 rondas más, pero Angélica dice que no pueden perder ni una vez y que terminará sus duelos en un parpadeo. Por lo tanto, en su siguiente duelo, ataca a su oponente usando todo lo que tiene, pero él es más resistente que los anteriores y sus ataques no son efectivos. Además, él aprovecha que Angélica ahora se mueve más lento y le tira un puñetazo que la estrella contra la pared. Angélica termina noqueada y pierde el duelo contra su oponente. Después de ser curada, le piden que descanse hasta mañana y cuando sale del cuarto, Rick le pregunta si se encuentra bien. Además, le pregunta por qué atacó hasta quedar agotada, pero ella no quiere escucharlo, y se va. Rick comienza a seguirla por la calle y le dice que si algo le preocupa, puede hablar con él. Como es muy insistente, ella decide hacerlo, y le cuenta que el hombre que le envió saludos es en realidad su prometido. Además, le cuenta que cuando sus padres fallecieron, ella y sus hermanos heredaron las tierras, pero acabaron con problemas financieros por falta de experiencia. Ahí fue cuando su tío hizo un trato con Snape, en el cual recibirían mucho dinero, a cambio de convertirla en su prometida. Rick recién reacciona al saber que es su prometida, pero ella le dice que su cerebro funciona demasiado lento. Angélica le cuenta que investigó cómo romper su compromiso, pero antes de explicarle, un disturbio les llama la atención. Ellos observan que Gate está atacando a una mujer, mientras el oponente con el que antes luchó Angélica intenta detenerlo. Sin embargo, su ataque no sirve de nada, porque Gate lo levanta fácilmente y lo estrella contra el suelo. Ella se sorprende, pero Gate sigue molestando a la chica, preguntándole qué hará para disculparse por haberlo hecho enojar. Por ello, Angélica se para enfrente y con mucho miedo, le pide que la suelte. Gate se enoja y se acerca para tirarle un puñetazo, pero Rick lo detiene y pide que todos se calmen un poco. En eso, Snape llega para decirle que se contenga hasta el torneo y Gate se retira del bar. Snape les cuenta que él es su hermano menor y que se pone violento con cualquier cosa que le molesta, pero se tranquiliza rápido. Cuando le pregunta a Angélica si se encuentra bien, ella lo confirma, pero lo mira enojadamente. Luego,
Angélica dice que cuando investigó, se enteró que Snape no tiene el dinero que prometió darle a su familia, por su compromiso, y que intenta hacer trampa, arreglando una pelea con su luchador patrocinado. Por ello, pensó en participar para derrotarlo, pero ese luchador es Kate, y no cree vencerlo. Entonces, Rick le pregunta si quiere que la entrene, pero Angélica se asusta, en vez de alegrarse. Al día siguiente, antes de que empiece su entrenamiento, Rick le dice que correrán con 30 kilos extra. Pero Angélica no entiende, por lo cual, Rick le explica que debe fortalecer su fuerza mágica. Sin embargo, ella le pide que explique mejor las cosas. Luego, Rick le dice que así acostumbrará su cuerpo a velocidades muy rápidas, pero Angélica lo llama por su nombre y le pide que se detenga. Rick se motiva más y hace lo contrario, porque le dice que correrán solo unas 6 horas más. Cuando terminan, Angélica se pregunta si aún conserva sus pies, porque jura haber sentido que se desprendieron de ella. Rick le cuenta que Rinette también lo entrenó así y que murió como 3 veces, por lo cual Angélica se alegra de haber sobrevivido el primer día. Sin embargo, Rick le dice que continuarán entrenando después de almorzar y Angélica, muy asustada, le suplica que no la entrene más. En el 5.º día de entrenamiento, Angélica planea rendirse, porque su entrenamiento en realidad es una tortura, pero se sorprende cuando Rick encuentra su escondite. Angélica piensa que él vino para regañarla, sin embargo, Rick le cuenta que también intentó huir varias veces, cuando lo entrenaban, y también, que lo desvivieron muchas veces. Pero, como podían revivirlo, terminó acostumbrándose, y le cuenta que Broston le dijo que compare qué dolor le afecta más, si el de rendirse ahora, o el que está sintiendo del entrenamiento. Angélica lo entiende, y luego le cuenta que odia las tradiciones nobles. Además, que le enseñaron muchas cosas, pero nada de eso va con ella. Por eso, quiso contribuir a su familia como una caballera, y soñaba con convertirse en la primera mujer caballera de clase especial. Angélica se llena de motivación, y poco después, reanuda su entrenamiento con Rick. Él le dice que si usara una espada sería más fuerte, por lo cual, le presenta a Rinette para que le enseñe a usar su brazo, como si se tratara de una espada. Luego, el último combate del bloque CE está por comenzar, pero Angélica se ve como una salvaje después de todo el entrenamiento que tuvo. El combate comienza, pero Angélica derrota a su oponente de una sola patada, y Rinette dice que el entrenamiento dio buenos resultados. Angélica gana el combate, y más tarde, se pregunta si hizo algo malo, porque todos la veían raro. Rick dice que lo importante es que ganó, y sus superiores llegan en ese momento. Misette les cuenta que no tuvieron éxito siguiendo los rumores sobre la sexta gema, y luego, trata de coquetear a Milicia, pero ella no se deja, porque está interesada en Broston, que llega en ese momento. Más tarde, mientras todos comen juntos, Broston felicita a Angélica por estar entrenando, y Rick dice que les mostrarán a todos los resultados de su duro esfuerzo. Llega el día del torneo, y todos los luchadores se reúnen en el Coliseo, antes de que inicien los combates. La comentadora dice que el orden de pelea fue decidido por lotería, y los primeros en combatir serán el luchador patrocinado, Gate, contra Joman Mulo. Además, menciona el orden de los demás luchadores, y al final, dice que las apuestas están abiertas para los que quieran participar. Angélica se da cuenta que el orden de los combates ha sido arreglado en favor de Gate, para hacerlo ver como un luchador poderoso al principio, pero al final, se dejará ganar para que su hermano gane la apuesta. Por ello, Angélica quiere derrotarlo antes de que llegue a la final. Luego, Kerwin se sorprende de que Rick y Broston hayan venido, pero Broston le dice que quieren el cinturón, y Rick dice que lo verán en la semifinal. El manager ve la mirada de Kerwin y le dice que lo hace recordar a aquella vez, cuando le mostró su gimnasio en el pasado, y le dijo que semifinalistas habían entrenado allí. Kerwin le pidió que traiga a esos tipos, para saber de qué están hechos. Entonces, el manager le presentó a Garon, un luchador semifinalista, pero cuando luchó contra él, terminó siendo derrotado. Aún así, su manager observó que tenía mucho potencial, y dice que cuando Kerwin sintió la derrota por primera vez, algo en él cambió, porque entrenó mucho para vencer a los más fuertes. Kerwin dice que le gustaba cuando se hacía más fuerte, después de haber perdido, y esa era la verdadera lucha que tanto ansiaba. De esta manera, Kerwin ganó su primer torneo, y todos quedaron impresionados con su fuerza.
Eso fue hace 6 años, pero su manager nota que está igual de emocionado. Luego, la comentadora da inicio al primer combate de la primera ronda, y Herman comienza dándole puñetazos a Gate. Sin embargo, los puñetazos solo lo hacen enojar y contraataca para asustar a Herman. Aún así, Herman no se deja intimidar y le tira muchos puñetazos para derribarlo. Sin embargo, Gate es demasiado resistente y lanza unos puñetazos para asustarlo, pero uno de ellos termina dándole por accidente. Gate gana el combate, pero a Rick le parece raro que a pesar de ser muy fuerte y tener bastante resistencia, se mueva como un aficionado. En los posteriores combates, los que son del grupo de Rick, terminan venciendo, y en el último combate de la primera ronda, le toca luchar a Kerwin contra Eddie. Cuando el combate inicia, Kerwin le da un puñetazo a su oponente, antes de que éste pueda atacarlo. Broston dice que el olfato entrenado que posee Kerwin lo ayuda a detectar cambios mínimos con precisión y su habilidad podría llamarse predicción olfativa. Ellos se sorprenden cuando Kerwin recibe un golpe, pero Rinette dice que lo recibió a propósito, y muchos niños comienzan a animarlo. Kerwin se levanta para hacer un poderoso contraataque, y termina ganando el combate contra Eddie. Aunque, un tipo se queja de que él es muy inconsistente en sus peleas. Al día siguiente, Rick está emocionado de ver cómo ha mejorado Angélica, y Snape lo saluda en ese momento. Él le pregunta si puede sentarse, pero Rick quiere saber por qué no mira desde los asientos VIP. Entonces, Snape le explica que quiere ver de cerca el combate entre su prometida y su hermano. Cuando ellos se encuentran, Gate le cuenta que Snape le pidió que no tocara su cara para no arruinarla para la boda, y Angélica le dice que le mostrará los resultados de su esfuerzo. Gate se siente orgulloso de tener buen físico sin tener que entrenar y dice que podría llamarse que es muy talentoso. Por último, le dice que no atacará a su estómago para que pueda parir a los hijos de Snape. Angélica piensa destruirlo y después, cuando comienza el duelo, lo ataca usando pies veloces, pero resulta no ser efectivo. Luego, le vuelve a lanzar otra patada, pero se da cuenta que sus ataques no le harán nada y desactiva su magia potenciadora para usar otra habilidad más poderosa, combinada con pies veloces. Así, logra herirlo en el abdomen esta vez, y después, ella voltea para preguntarle a quien llamaba debilucha. Rinette explica que Angélica usó una técnica de manipulación corporal, en la cual usa el aire que siente en la punta de sus dedos, para hacer un corte rápidamente. Aunque Angélica no lo haya podido aprender a la perfección, continuó entrenando y combinando su habilidad de inversión de maná, logró crear un movimiento que solo ella puede usar. Angélica vuelve a atacarlo con esa técnica, y cuando Gate contraataca, ella lo esquiva para atacar nuevamente. Gate comienza a enojarse, y le dice que ya no se contendrá, antes de darle un puñetazo. Además, le pide disculpas a Snape, porque no puede contenerse con una presa tan interesante. Angélica dice que eso no fue nada, y trata de atacarlo nuevamente, pero esta vez Gate la golpea con su cola. Gate dice que ya se está aburriendo, y le muestra que puede imitar su habilidad antes de lanzarla contra la pared. Snape le dice a Rick que la fuerza de Gate es incomparable, y le cuenta que cuando luchó por primera vez contra él, fue derrotado completamente, y en ese momento decidió retirarse. También dice que Gate nació con todas las cosas necesarias para pelear, y que es un prodigio, pero también un monstruo. Gate se burla del entrenamiento de Angélica, y Snape le revela a Rick que no apostó a que Gate perdería, sino a que ganaría, porque nadie piensa que él pueda vencer al campeón del torneo. Gate comienza a darle una paliza a Angélica, y se olvida que no debía golpearla en el estómago. Ella no quiere rendirse, pero Gate le dice que una don nadie no puede vencer a un prodigio como él. Angélica recuerda su balanza y trata de darle un golpe, pero Gate la lanza contra la pared. Lo que ella hizo lo pone muy furioso, y dice que ahora quiere exterminarla, pero cuando está por darle un puñetazo mortal, un zapato desvía su ataque. El combate termina, pero Gate se pregunta quién lo hizo fallar, y descubre que fue Rick. Luego, cuando ellos se encuentran en el camino, Gate le devuelve su zapato, pero también le pregunta por qué lo interrumpió, y le tira una patada. Sin embargo, Rick se ata los cordones tranquilamente, y dice que no lo vencerá aquí, porque no tiene sentido, y lo hará enfrente de todo el público. Después, Rick gana su siguiente combate de un solo golpe, y luego, visita a Angélica para saber cómo está.
La enfermera le dice que su vida no corre peligro, pero Rick piensa en que su derrota debe haber herido sus sentimientos. Broston también gana con un solo golpe y en el siguiente combate, aunque Kerwin reciba una patada, derrota a su oponente con un poderoso ataque. Ahora los 4 semifinalistas están decididos, pero antes de que empiecen los combates, Rick decide entrenar un poco. Luego, se encuentra con Angélica, pero ella le pide disculpas porque le hizo perder el tiempo entrenándola tanto. Sin embargo, Rick le dice que la culpa es de él, porque no se dio cuenta que Gate era tan fuerte, y le pide que vea el próximo combate, ya que quiere mostrarle el futuro de su entrenamiento. El primer combate es entre Gate y Rick, pero antes de que empiece, Gate se disculpa por no haber acabado con la triste vida de Angélica, y Rick lo mira enojado. Cuando el combate empieza, Rick le tira un puñetazo, y le pide que deje de verse patético, o no podrá seguir golpeándolo. Gate contraataca, pero Rick usa una técnica llamada ataque interno para detenerlo, en la cual la fuerza del golpe explota en el interior. Gate usa la magia fortalecedora de los dragones para potenciar su fuerza y comienza a atacar a Rick. Broston se percata que esa habilidad usa mucha energía mágica y Snape le cuenta que Gate no necesitó entrenar sus capacidades mágicas porque nació con ellas. Rick lo ataca nuevamente con un ataque interno, pero Gate cubre su cuerpo de acero esta vez y usa las habilidades de Angélica para contraatacar. Snape piensa que Rick ya perdió, pero Broston le explica que a Rick no le importa lo que piensen los demás, sino solo lo que piensa Angélica ahora mismo. Gate se da cuenta que Rick no está sangrando y Rinette explica que está usando la técnica golpes fluidos para dispersar cualquier ataque por todo su cuerpo. Rick le cuenta que ha limitado sus habilidades al nivel de Angélica porque quiere demostrarle a Angélica el propio potencial que ella tiene. Además, Broston dice que el combate es como una revancha entre Angélica y Gate, pero esto hace enojar mucho a Gate. Rick destruye su cuerpo de acero cuando intenta atacarlo y le dice que ya está agotado y que le falta energía mágica. Snape pregunta cómo puede superar a un prodigio como Gate, pero Rick dice que quienes siguen esforzándose cuando están agotados son los que son fuertes de verdad, porque siguen cuando no les quedan fuerzas. Gate le tira un puñetazo, pero Rick lo bloquea fácilmente y le dice que él ha visto a genios que se han esforzado 1000 veces más. Gate se pone furioso y le pide que se calle y usa la mayor magia potenciadora de los dracónidos. Angélica se queda sorprendida y Gate ataca a Rick con un puñetazo. Esta habilidad lo ha vuelto más resistente y más veloz que antes, entonces Rick siente que no podrá ganarle, porque Angélica aún no está a su nivel, pero quiere mostrarle lo que hubiera pasado si ella hubiera entrenado por más tiempo. En 6 meses sería más veloz, en 9 meses tendría más poder y en 12 meses podría usar sus habilidades con mucha más potencia. Angélica observa que Rick usa sus habilidades y se emociona al saber que esa será su fuerza después de entrenar un año. También recuerda lo mucho que se esforzaba cuando era pequeña y dice que su balanza solo se inclina hacia un lado porque no piensa rendirse. Rick le dice a Gate que solo podrá ganarle si se esfuerza y si lo hace, no piensa contenerse. Sin embargo, Gate dice que eso es una estupidez, por lo tanto, Rick se prepara para usar tajo cortante y se concentra en sentir el aire para hacer un poderoso ataque. Gate es derribado y Rick le dice que tuvo suerte de no enfrentarse contra Angélica el próximo año. Cuando voltea para levantarle el pulgar a Angélica, ella se lo devuelve con una gran sonrisa y la comentarista anuncia que Rick ha ganado el combate.